una actitud favorable que viene del corazón de nuestra vida al tener la presencia del Espíritu Santo. Tiene que haber esa actitud. El Espíritu Santo nos motiva a ser, cierto, estar gozoso en todo tiempo. Aunque muchas veces vengan diversas pruebas, como dice el libro de Santiago, vienen los problemas, las dificultades, pero ahí está el gozo del Señor. Ahí está la actitud positiva, cierto, en el Señor. Aunque se esté viviendo problemas, dificultades, esté pasando cualquier circunstancia, creemos que la palabra del Señor para nosotros va a ser posible en que nosotros tengamos una actitud positiva de fe en el Señor Jesucristo y en su presencia. Así que vamos a ir de inmediato a la palabra del Señor, la que nos alimenta y nos edifica. La palabra se encuentra en el libro de Mateo. En el libro de Mateo está la palabra en esta noche. Mateo capítulo 5. Y lo voy a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Pero os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Esa es la palabra de esta noche, y que Dios añada iluminación, ¿cierto?, a nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia. Señor, estamos con una actitud del corazón. Gracias por tu Espíritu Santo, Dios. Gracias porque en cada momento, Señor, podemos poner esta actitud delante de ti, de que tu presencia, que tu Espíritu Santo está con nosotros. Padre, yo te doy gracias. Haz tu voluntad perfecta en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y a todos nuestros hermanos también que están ahí conectados a Radio Última Esperanza. Señor, que estas ondas radiales puedan llegar a muchos lados, Señor. Que tu palabra bendita, que tu presencia de tu Espíritu Santo, Señor, pueda tocar vida, pueda tocar corazones, Padre. Yo te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor. Haz tu voluntad perfecta en nuestra vida. Perdona, Señor, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, Padre. Te damos gracias por este tiempo que tenemos de adorarte, de glorificar y santificar tu nombre, porque tú te mereces la gloria, la honra y el honor. Padre, yo te doy gracias. Amén. Amén. Alabado sea el Señor, hermano. Esta palabra Dios me la dio y ha sido de bendición para mi vida, porque siempre yo digo esto, que la bendición es para uno primero. Dios nos entrega la palabra para que nosotros podamos exhortarla, ¿cierto?, y entregarla a otros, que es la palabra del Señor, la que nos edifica. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender, hermanos amados, que Jesús es el Mesías. ¿Cómo dirían los judíos? Yahshua HaMashiach, nuestro Señor, nuestro Mesías, el que vino, el Rey eterno, en la sustancia misma del Padre. Y en esta palabra que nosotros hemos leído, en el versículo 20, Mateo 5:20, cuando Jesús dijo: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
para comprender esta palabra, hermano, nosotros tenemos que conocer quién eran los fariseos. Los fariseos eran personas que eran muy exigentes y escrupulosos en el cumplimiento de la ley. Entonces, cabe hacernos esta pregunta: ¿cómo puede Jesús razonablemente llamarnos a una mayor justicia que la de ellos? Si nosotros sabemos que los fariseos eran personas hipócritas y que fingían una moral. O sea, en otras palabras, eran personas que tenían unos sentimientos religiosos que ellos no tenían. Y Jesús dice estas palabras: porque os digo, si vuestra justicia, la justicia no fuere mayor que los escribas y fariseos. Nosotros, hermanos, hemos alcanzado la salvación a través de Jesucristo. Hemos alcanzado la justicia de Dios a través de su presencia. Pero aquí en esta palabra vemos, hermano, los sentimientos religiosos de estos fariseos que no tenían. Entonces Jesús nos está hablando, nos llama a una mayor justicia que la de ellos. ¿Qué es lo que quería enseñar el Señor con esta palabra? La palabra nos enseña que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Él no vino, ¿cierto?, a abrogar la ley y los profetas, sino que vino a cumplir la ley. Por lo tanto, Él cumplía la ley de los profetas. Lo que estaba hablando Jesús, que la debilidad de los fariseos radicaba en que se sentían satisfechos obedeciendo la ley en lo exterior, sin permitir que cambiara sus corazones, sin permitir que cambiaran sus actitudes. Jesús dijo que la calidad de nuestra justicia, hermano, o la actitud, tiene que ser superior a los fariseos. En el fondo, la actitud tiene que ser del corazón. Aparentar justicia, actitud, y seguir lejos del reino de Dios no es una actitud que viene del corazón del hombre, sino que cuando viene la justicia de Dios en nuestros corazones, la presencia de Dios en nuestros corazones, eso va a ser una justicia de parte de Dios y estar cerca del reino de Dios, obedecer a Dios, obedecer a Jesús. ¿Por qué, hermano, esto? La palabra del Señor muestra que Él juzga nuestros corazones. Él juzga la actitud y nuestras obras. Si estamos obrando bien o si estamos obrando mal. Él, el que juzga la actitud del hombre. Y la actitud es en el corazón, donde realmente radica la sumisión. Cuando hablamos de sumisión, estamos hablando del servicio que podemos entregar a Dios aquí en esta tierra. Entonces, hermano, cuando nos está hablando del corazón, cuando está hablando de la justicia de Dios, es que cuidemos, hermano, nuestras actitudes que la gente no ve, porque hay actitudes que son del corazón del hombre. El hombre puede tener acciones que todos ven, pero no ven la actitud del corazón. ¿Qué es la actitud del corazón? La actitud del corazón es amor y obediencia. El amor y obediencia a Dios. Entonces, ¿qué veíamos? Los fariseos eran hombres muy apegados a la ley, eran escrupulosos en la ley, pero solamente eran escrupulosos en la ley, pero no obedecían a Dios. Por eso Jesús decía,
obedezcan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Jesús hablaba de esta gente que decía, sepulcros blanqueados, estáis fuera hermosos por fuera, pero por dentro estáis llenos de huesos secos. Porque la actitud de los fariseos era una actitud religiosa, una actitud de apariencia para ser vistos por todos, pero en realidad ellos eran muy apegados a la ley, pero en sus corazones no había una obediencia a Dios. Entonces, lo más importante que Dios habla de amor y obediencia. Cuando estamos en la actitud de Dios, es lo que Dios hace en nosotros. Es lo que el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida. Y está centrada en Dios, no en nosotros. Porque muchas personas aparentan, ¿cierto? Aparentan una actitud de que son de Dios, pero están más involucrados en su persona que en Dios. Le dan la alabanza a su persona, pero no le dan la alabanza a Dios. Entonces, cuando hay una actitud del corazón en la justicia de Dios, hermano, está basada en la reverencia a Dios, no en la aprobación de la gente, no que la gente a nosotros nos pueda aprobar, sino que lo más importante es que Dios pueda aprobar a nuestra vida. No es solamente con cumplir la ley, amando los principios que la respaldan, sino que obedecer a la palabra de Dios, obedecer al Señor. Entonces vemos, hermano, a través de Jesucristo, a través de Jesús, el Mesías, como dirían los judíos, Yeshua HaMashiach, Jesús es el Mesías, el Rey eterno, la sustancia del Padre. Él vino con una actitud a este mundo. Él vino para cumplir la ley y los profetas. Él vino a cumplir. Él no es que no haya venido a cumplir, Él vino a cumplir la ley. Entonces nosotros vemos, hermanos, que algunos son expertos en decir a los demás lo que deberían hacer. Y este era el caso de los fariseos. Les gustaba decir lo que las otras personas tenían que hacer, pero pasaban por alto las leyes de Dios. O sea, en el fondo, oprimían a la gente, pero no hacían ellos mismos la obediencia a Dios. Ponían carga sobre la gente, ponían carga sobre los hombres, pero ellos no podían soportar ni sus propias cargas. Entonces tenía que haber una obediencia a Dios. La obediencia al Señor. Por eso el Señor Jesús dice en su palabra en Mateo 5:19, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Qué importante, hermano, enseñar estas cosas. Enseñarlas para que el pueblo de Dios pueda tener una conducta cristiana correcta en el Señor. Santiago, hermano, nos habla una palabra que dice en el libro Santiago 2:10, dice, en efecto, aunque uno cumpla toda la ley, pero si peca contra un solo precepto, quebranta toda la ley.
¿Qué es lo que pasa, hermano? Que los judíos, cuando estaban en la ley, ellos tenían 613 mandamientos de leyes. Pero si ellos pasaban a llevar un mandamiento, quebrantaban la ley. Santiago dice, porque el que ha dicho, no cometerás adulterio, dijo también, no matarás. Por lo tanto, si evitas el adulterio, pero cometes un homicidio, te haces transgresor de la ley. O sea, en una palabra, si no comete adulterio, y si cometía homicidio, se constituía en transgresor de la ley. O sea, al hacer una cosa y no hacer la otra cosa, ya está quebrantando la ley de Dios. Entonces por eso Santiago dice, hablen y actúen como quienes deben ser juzgados por una ley que nos hace libre. ¿Y cuál es la ley, hermano, que nosotros nos hace libre? Es la ley del Espíritu. Pablo hablaba, dice, con la mente yo sirvo a la ley del Espíritu, pero con la carne yo sirvo a la ley del pecado. Entonces hay una diferencia entre la ley del Espíritu. Ahora estamos en la ley del Espíritu. El Espíritu Santo, que Él es el que escudriña nuestros corazones. Él conoce nuestras intenciones del corazón. Él conoce la intención hipócrita. Por eso que, hermanos amados, tenemos que tener una conducta cristiana correcta. Cuando nosotros amamos al Señor y lo amamos de todo corazón, es porque nosotros queremos mostrar nuestra fe en Él. La fe. Hay una palabra que habla aquí Santiago, que la vamos a explicar, hermano, porque veo muchas veces que hay, como le dijera la palabra, hay duda con respecto a esto. Cuando habla Santiago en el capítulo 2, versículo 18, cuando dice, pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por las obras. A través de este pasaje bíblico, la primera vista en este versículo parece contradecir lo que está diciendo Pablo en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 28. Porque él dice, porque nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces vemos como que hay una contradicción en estos dos versículos. Lo que Pablo decía y lo que Santiago está diciendo. Pero la palabra del Señor no se contradice. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener el conocimiento, entender lo que Dios está diciendo a nuestra vida. Las obras de la ley, cuando hay una profundidad, lo que habla Santiago y Pablo, no se contradicen. Mientras que por un lado, es verdad que nuestras obras no podrán darnos la salvación. O sea, nosotros recibimos a Cristo a través de la fe. Tenemos la salvación a través de la fe. Por otro lado, la verdadera fe siempre resulta en una vida transformada en buenas obras. O sea, cuando tú tienes fe, cuando tu corazón ama a Dios, vas a amar a tu prójimo. Y cuando amas a tu prójimo, esto se va a constituir en obras. Pero la salvación no es por obra. La salvación es por la gracia de Dios. Entonces vemos, Pablo habla en contra de quienes procuran ser salvos por las obras y no por la verdadera fe. Y Santiago habla en contra de quienes confunden la simple aprobación intelectual. O sea, una aprobación intelectual, cuando una persona recibe a Cristo por fe y no tiene obra, es una actitud de aprobación intelectual. ¿Por qué? Porque no tiene obra, no se mueve, es una acción que es muerta. Entonces, por lo tanto, tiene que ser una actitud verdadera de fe. Después de todo, aún los demonios saben quién es Jesucristo. Pero aquí hay una cosa bien clara, hermano. Muchas veces hablan de
la palabra del Señor nos muestra que nosotros alcanzamos salvación a través de la fe. Entonces muchos dicen, no, si nosotros creemos en Dios. Sí, pero la Biblia también nos enseña en el libro de Romanos, gloria a Dios, nos enseña que nosotros somos luz. O sea, si nosotros somos luz, Pablo a los Romanos, en Romanos 2:19 dice, y confía que eres guía de los ciegos. O sea, confiando de que a través de la fe, ¿cierto?, hemos recibido al Espíritu Santo. Y eso se transforma en la fe genuina de Dios, con el corazón. Porque yo amo a Dios, hago la voluntad de Dios. Es predicar para que la venda sea quitada, ¿cierto? Porque dice la Biblia, dice que el príncipe de este mundo encegueció el entendimiento de los incrédulos, para que no vean la gloria de Dios. Entonces, por lo tanto, Pablo lo que habla, dice, y confía en que eres guía de los ciegos, eres luz de los que están en tiniebla. Porque Dios nos llama a esa luz, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos en este versículo de Romanos 2:19, la verdadera fe implica una entrega total de un ser a Dios, de nuestra vida a Dios. Tiene que ser una entrega total. Sabemos, hermanos, que somos salvos por el don de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe, no por guardar la ley. Pero también se nos exige que obedezcamos a Cristo, que obedezcamos al Señor, que obedezcamos a su palabra que está revelada para nosotros, que Dios nos dé esa iluminación a nuestra vida. El apóstol Pablo enseñó que es necesario que todos tengamos que comparecer ante el tribunal de Cristo, según lo que dice 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, tenemos que comparecer delante del Señor. Entonces ahí viene esa palabra, Señor, pero si nosotros predicábamos, asistíamos a la iglesia, hacíamos estas cosas, yo no los conozco. Por eso es importante, hermano, la obediencia, el amor, la obediencia a Dios. Entonces, hermano, vemos la vida eterna es un don gratuito basado en la gracia de Dios. Hermanos amados, la salvación es gratuita. Es gratuita. Jesucristo no nos cobra absolutamente nada para recibir la gracia de Dios. Es un don gratuito basado en la gracia de Dios. Por eso Pablo a los Corintios le decía, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con Él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba si vosotros sois obedientes en todo. Está hablando de obediencia. Entonces, este juicio nos recompensará por la forma en que hayamos vivido aquí en esta tierra, por la gracia que nos dio el Señor, el don de la gracia de Dios en la salvación. Entonces, la salvación no nos libra de la fiel obediencia. Hermano, la persona, indudable que la palabra del Señor, el plan de salvación es de Dios. Dios nos da esta salvación tan grande a nosotros, a nuestras vidas. Pero también Él va a ver la obediencia que nosotros tenemos al Señor. Todos nosotros tenemos que rendir cuenta por la forma en que nosotros vivimos en esta tierra. Si nosotros somos
Estamos de paso en esta tierra. La Biblia enseña que nosotros desde ya nosotros estamos sentados en lugares celestiales, pero sí estamos aquí en la tierra. Dios nos ha justificado, nos justifica, nos ha llamado, nos justifica y nos ha glorificado. Pero también cada uno de nosotros será juzgado por Cristo. Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Sabemos que la fe no es por obra. Entonces lo que habla Dios está hablando a gente que no tiene la gracia de Dios. A gente que no tiene al Espíritu Santo, porque si tuviera el Espíritu Santo, hermano, actuaría en las obras, en la obediencia a Dios. El libro, aquí mismo en Romanos 14, 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta de sí. Tenemos que dar cuenta al Señor. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud del corazón? Pablo decía que él era un perito arquitecto y él puso el fundamento. Por eso la Biblia habla en Efesios 2:2, dice que estamos bajo el fundamento de los apóstoles y los profetas. Estamos bajo ese fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mira cómo sobreedifica. O sea, la actitud de cada uno de nosotros. Porque nadie dice puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento, porque la revelación de la palabra del Señor ya está escrita. Ya está escrita. El canon bíblico está cerrado, por lo tanto, ya está la revelación de la palabra. Ahora viene la iluminación para nuestra vida. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, hermano, estamos hablando de una actitud que sea una actitud positiva. La actitud positiva es de parte de Dios, a través de la palabra del Señor. Porque Santiago decía, es el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Dios obra en nosotros el poder del Espíritu Santo para cumplir la ley, para cumplir esa ley en la obediencia a Dios. Nosotros obedecemos a Dios.
Hermanos amados, los judíos enseñaban la ley judía a los gentiles para que ellos podían ser salvos. Pero nosotros, hermanos, sabemos que por la ley se conoce el pecado. Por la ley nadie se salva. Es por la gracia de Dios. La gracia que estamos hoy en día, ¿cierto?, a través del Espíritu Santo. Entonces, Dios lo que está haciendo un llamado a los cristianos a la fe en el Espíritu Santo, a la libertad en Cristo. Alabado sea el Señor. Nosotros vemos, hermano, en el libro de Romanos, que dice que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, según lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 20. Y en el versículo 21 habla de la justicia, que es por medio de la fe. Cuando empezamos a predicar esta palabra, hablar de la justicia de Dios. La justicia es por medio de la fe, no la justicia del hombre. Lo que hacían los fariseos, ellos aplicaban la ley, pero no la obedecían, no obedecían a Dios. Entonces, vemos a través de este libro de Romanos capítulo 3, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Nosotros cumplimos la ley de los profetas. ¿Por qué? Porque ya está escrita. La ley de los profetas, ¿cierto?, que escribieron para nuestra enseñanza. La Biblia dice que es por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, para todos los que crean en el Señor, es la salvación. Dios tiene una salvación para tu vida. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros, hermanos amados, estábamos destituidos de esa gloria. Estábamos apartados de Dios por la ley del pecado. Pero vino Jesucristo a nuestra vida y eso cambió. Porque vino la justicia de Dios a nuestra vida y somos justificados. La justificación dice que Pablo a los romanos en esta palabra dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Esto es gratuito. Hay que entender esto, hermano, que esto es gratuito. Que la gracia de Dios es gratuita. Mediante la redención que es Cristo Jesús. Romanos 3:13 dice, hablaba de estas personas que tenían una actitud diferente a la de Dios. Él hablaba de sepulcros abiertos en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Lo hizo hablar esta palabra, lo hizo para que no tuviéramos que enfrentar nuestro castigo. La única condición es que aceptemos lo que hizo Cristo en la cruz. Alabado sea el Señor. Por medio de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y nosotros también, hermanos, los que nos habla esta palabra colosense, que es la misma palabra de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y también en nuestros tiempos extraños
enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Cuando nosotros estábamos apartados de Dios, éramos extraños, éramos enemigos en vuestra mente, porque no teníamos la justicia de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, haciendo malas obras. Pero ahora hemos sido reconciliados en su cuerpo de carne por medio de la muerte de Jesucristo, para presentarnos santos, hermanos, y sin mancha, irreprensible delante de Él. Nos presentamos delante del Señor. Si en verdad, dice la palabra Pablo a los Colosenses, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, si estamos realmente en la fe, si estamos firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de cual yo hablo. Pablo fui hecho ministro. Entonces, hermanos amados, estamos bajo el fundamento de la palabra del Señor. Jesús es el Mesías. Jesús es el Rey eterno. Jesús dijo en esta palabra en Mateo 5:22, oíste que fue dicho de los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero después en el versículo de Mateo 5:22, pero dice Jesús, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, cuando Jesús, en su actitud, Él hablaba y Él decía, pero yo os digo, no es que estaba aboliendo la ley, ni agregando sus propias opiniones, más bien estaba ofreciendo una explicación completa de por qué Dios hizo tal ley. ¿Por qué? Refiriéndose a Moisés, cuando dijo, trajo estas leyes, ¿cierto?, para el pueblo de Israel, que le dijo, no matarás. Jesús enseñó que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces, los fariseos leían esta ley, y como jamás habían matado, ellos se sentían rectos delante de Dios. Pero ¿qué es lo que le decía Jesús? ¿Cuál era la actitud de los fariseos? Sin embargo, estaban tan enojados con Jesús que ya pronto estarían planeando matarlo, aunque no con sus propias manos. ¿Por qué? Porque no entendían la obediencia. No entendían la obediencia a Dios. Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces, Jesús les decía, si vosotros fuerais hijos de Abraham, Isaac y Jacob, harían lo que yo os digo. Jesús les decía, harían lo que yo os digo. Pero vosotros sois hijos de tu padre, el diablo. Hermanos amados, ellos estaban tan enojados con Jesús que ya pronto estarían planeados matarlo. Y muchas veces la gente, hermano, se enoja con el Evangelio, se enoja con el Señor, pero lo único que quiere hacer el Señor es mostrarlo, la verdad, cómo nosotros tenemos que comportarlo delante de Él, con una actitud en la palabra de Dios. Muchas veces perdemos la verdadera intención de la palabra de Dios cuando leemos nosotros sus normas para la vida sin procurar comprender por qué las dio. Entonces muchas veces nosotros no entendimos cómo Dios está trabajando en nuestros corazones, en nuestra vida. Cuando uno guarda las normas de Dios, pero pasa por alto su verdadera intención. Por ejemplo, asesinar es un pecado terrible, ¿cierto? Es un pecado terrible el asesinar a una persona. Pero la cólera, el enojo, hermano, es un gran pecado. También porque viola
el mandato de Dios, que es de amar. El amor. Entonces, habla de dos cosas, amor y obediencia. Entonces, muchas veces se tiene que amar a tu hermano. Si tu hermano tiene algo contigo, la Biblia dice eso, no es que tú tengas algo contra tu hermano, sino, dice, si tu hermano tiene algo contigo, ¿cierto? Cuando lleves una ofrenda delante del altar, déjala y reconcíliate con tu hermano. A lo mejor tú no tienes problemas con él, pero él tiene un problema contigo. Entonces, si tú ni siquiera lo sabes. Entonces, hay que reconciliarse. ¿Por qué? Porque la persona que odia está expuesto a ser atado. Cuando tú estás en la libertad de Cristo, tienes esa libertad de amar por sobre todas las cosas. Entonces, por eso, asesinar, hermano, era un pecado terrible, pero la cólera es un gran pecado. Es un pecado mayor. Muchas veces algunos hermanos dicen, no, si estamos en la gracia, total, Dios nos perdona. Sí, pero hermano, también dice la Biblia que la ira es un pecado. Y enojarse contra su hermano. El que ama a Dios tiene que amar a su hermano, a su prójimo. ¿Cómo poder amar a Dios y aborrecer al que ve todos los días? Entonces, eso es lo que hay que entender, hermano. Al hombre, a nosotros nos cuesta, hermano. Muchas veces nos cuesta, pero ahí está el perdón de Dios. Por eso dice la palabra del Señor, el Padre nuestro, Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestra actitud contra mi hermano. Muchas veces no nos damos cuenta y estamos ofendiendo a nuestro hermano, lo estamos hiriendo a nuestro hermano. Por eso, hermano, que ninguno puede llamar fato a su hermano. Tener cuidado con lo que nosotros estamos diciéndole al hermano. Qué importante es esto, hermano. El dominio propio es bueno en Cristo Jesús. Pero también Él quiere que también nosotros dominemos nuestros pensamientos. Jesús dijo que seremos juzgados aún por nuestras actitudes. Por las actitudes que nosotros tenemos. Hermano, una de las actitudes que nosotros tenemos que hacer es honrar a tu padre y a tu madre. Hónralo. Es una actitud que viene de Dios. Cuando el Señor, el Dios eterno, el Yo Soy, escuchó la aflicción de su pueblo que estaba en Egipto. Él dijo, he oído su clamor a causa de sus extractores. He conocido su angustia. Y envió a Moisés. Le dijo, te enviaré a Faraón para que le saque de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios, hermano? La liberación de Israel de Egipto y su desarrollo como nación. Entonces, una de las cosas importantes que Dios recalca en la ley, que está en Éxodo capítulo 20, versículo 13, y esa ley está vigente, hermano. Esa ley está vigente. Por eso te digo, hermano, tenemos que obedecer a Dios. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Hónralos. Ahora que están en vida, hónralos. Para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh, tu Dios, te da. Es importante amar, honrar a nuestros padres. La pregunta sería, que muchas veces pueden decir, ¿qué es honrar a los padres? Es hablar bien de ellos y hablarles a ellos
con cortesía, con un corazón sincero, con una actitud sincera, porque ellos, aleluya, te dieron la vida. Tu madre te dio la vida. Tu padre también tiene los genes de tu padre y tu madre. Por lo tanto, la palabra del Señor dice, hónralos. No importa cómo hayan sido, hónralos. Hónralos a ellos, tu padre y tu madre. Hablar bien de ellos, hablar de ellos con cortesía. No obedecerle, hermano, mira, no obedecerle significa desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque es una ley de Dios. Es una ley de Dios. Por lo tanto, hay que obedecerles. En 1 de Juan, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. La persona que no honra a su padre y su madre, no está el amor, no está la obediencia. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, ¿cuál es la seguridad de nosotros los cristianos? Es la fe. Es la fe. Creer en el nombre del Hijo de Dios. Que en Él nosotros podemos alcanzar esta vida eterna. Y para creer en el nombre del Hijo de Dios, que es Jesucristo el Señor. Una persona que aborrece a otra persona es un homicida. Entonces, cuando Jesús hablaba, dice, oíste que fue dicho a lo antiguo, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Cierto? Pero hay algo mayor en la ley del Espíritu. Jesús decía, pero yo os digo, Él no venía, ¿cierto?, a abolir la ley. Él vino a cumplir la ley. Entonces, Él decía, yo os digo, ese o yo os digo, no era para cambiar la ley. Todo lo contrario, para cumplir la ley. Porque la ley del Espíritu es mayor, hermano, que la ley del pecado. Por lo tanto, decía, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. No le hemos tomado el peso a la palabra de Dios. Entonces vemos que nosotros, hermano, somos justificados por la fe sin las obras. Porque esa es la actitud. Con lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 28, lo que dijo Pablo, dice, concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Vemos esa actitud. La verdadera fe implica una entrega total de su ser a Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Porque Dios nos enseña, hermano, una actitud correcta delante de Dios. Por eso Santiago decía, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrame por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, hay una sabiduría que es terrenal y diabólica. Pero hay una sabiduría que viene de lo alto, que esa sabiduría es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna,
Benigna, cuando habla de benigna, es buena, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia, dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Porque Dios, hermano, ama a los pacificadores. Por eso el Sermón del Monte decía, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Y esa es la actitud que cuando tenemos la justicia de Dios, es una actitud que es sin celos amargos, sin contención, sino que es ser pacificador. Santiago decía, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque la verdad es santa. La palabra del Señor es santa para nuestra vida. Es fácil para nosotros, hermanos, ser atraídos a deseos equivocados por la presión social y a veces por cristianos con buenas intenciones. Hermanos amados, vamos a orar. Creo que es tiempo. Aleluya. Estamos ya en el tiempo de orar y buscar que el Espíritu Santo, aleluya, empiece a trabajar en los corazones de nuestros hermanos. Hermano Osvaldo, en el Messenger o en el chat de Facebook hay un hermano que está pidiendo oración por salud. La próxima semana dice que lo tienen que operar, es el hermano Carlos Adolfo Olivo. Nuestro hermano Carlos Adolfo Olivo. Amén. Gloria a Dios, vamos a orar, hermano, por ti, creyendo, ¿cierto? Creyendo, porque es un Dios de milagro, un Dios que actúa. Aquellos que creen en sus promesas, que creen en su sabiduría, en su conocimiento. Y sabemos, hermanos, que cuando hay una operación o hay algo en el cuerpo del ser humano, hay aflicción, hay una aflicción en el alma, en el espíritu. Pero tenemos que ponerlo en la condición de la aflicción de nuestro hermano. Yo creo que esa es la actitud. Cuando nuestros hermanos se duelen, cuando nuestros hermanos se duelen, cuando están con una enfermedad, creo que nuestra actitud debe ser esa. Por eso, hermano, cuando nosotros vamos de repente a la casa de alguien que ha fallecido, nosotros vamos con esa aflicción, no vamos a la casa de la fiesta, sino que estamos en la casa del afligido, del que está con problemas. Y Jesús siempre, la actitud del Señor era esa, la actitud de sanar a los que están enfermos, a la aflicción, ayudar a los que están en aflicción, como Dios, el soberano Dios, ¿cierto? De todas las cosas, Él es soberano en todas las cosas. Escuchó la aflicción de su pueblo. Yo creo que, hermano, Dios escucha también tu aflicción. Así que vamos a orar, vamos a entrar a la presencia de Dios, alabando al Señor. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta hora. Tú eres el Mesías, el Rey eterno. Señor, nuestra actitud en esta hora es hacer tu perfecta voluntad. Esa voluntad que se haga en el cielo y en la tierra. Señor, tú conoces nuestras vidas, conoces nuestro caminar, conoces nuestras aflicciones, nuestros problemas, nuestras dificultades. Señor, en esta hora te pido por nuestro hermano, un clamor, por nuestro hermano Olivo, Carlos Olivo, que él tiene que irse a operar en esta semana.
Creemos, Señor, en un Dios de milagro. Creemos que tú eres milagroso. Aquí estás, Señor. Señor, declaramos tu palabra sobre él. Tu palabra, Señor, nos enseña que tú eres un Dios de milagro. Que tú actúas, Señor, a través de la fe que hemos tenido en ti, Señor. En esta hora, Señor, yo te pido, Señor, una bendición por mi hermano, por la aflicción de su vida. Creyendo, aleluya, hermano amado, que serás bendecido en todas las cosas. Así como prospera tu alma, tu salud, vas a ser bendecido. Ya estás siendo bendecido en esta hora. Padre, yo te doy gracias. Quiero entregarme a ti, Señor, con una actitud positiva delante de ti, sabiendo que tú eres el que mueve, que tú actúas en tu voluntad, sabiendo que tú estás obrando, sabiendo, Señor, que tú estás trabajando en esta hora. Padre, yo te doy gracias por cada uno de nosotros. Te pido, Señor, por la vida de mi hermano Juan Carlos, por la vida de nuestra hermana Valesca, por la vida de nuestra hermana Dori, por los hijos de nuestro hermano Juan Carlos, por mi vida, por tu iglesia. La iglesia, Señor, del organismo, aquella que ha creído en ti, aquello que ha creído a través de la fe, en su caminar constante, diario, buscándote cada día, sabiendo que tú estás obrando, cumpliendo las metas, proyectos en nuestra vida. Señor, bendice a esa iglesia del organismo, aquellos que creen en ti con certeza, con convicción. Yo te doy gracias en esta hora. Te pido también por el pueblo de Israel, por aquellos que no te conocen, que a través de tu palabra, Señor, serán convencidos, porque tu presencia, tu Espíritu Santo es el que convence. Tu Espíritu Santo, ha llegado tanto tu amor, Señor, que tu Espíritu Santo es el que convence, el que nos convenció a nuestra vida. Yo te doy gracias, Espíritu Santo. Muchas veces hablamos lo que no entendemos, pero creemos, Señor, en ti, con certeza, con fe, con convicción, tomándonos, Señor, como viendo al invisible, como dice tu palabra, tomándonos por fe. Señor, yo te doy gracias, en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia. Amén, amén. Gloria al Señor. Nos despedimos, hermano. Hasta el próximo lunes, Dios mediante. Amén. A la misma hora, todos los días lunes. Y si usted quiere compartir, ¿cierto?, este programa, lo puede compartir perfectamente. Si quiere añadir un comentario, lo puede hacer, lo podemos leer y orar por usted si usted solamente lo va a ver, ¿cierto? Y no estamos en directo, también estarán en nuestras oraciones. Esa es la actitud del pueblo de Dios. Así que Dios le bendiga grandemente, yo gozosos, feliz, ¿cierto?, por haber hablado de nuestro Dios todopoderoso, porque Él es un Dios de imposibles. Para nosotros, muchas veces, las cosas son imposibles, pero para Dios todo es posible. Un hermano me dijo una vez, pero es que Él es Dios. Sí, Él es Dios, su naturaleza es Dios. Es que nosotros creamos también a través de la fe. Obedezcamos, ¿cierto?, en obediencia y en el amor que le tenemos a Él. Shalom. Nos vemos el próximo lunes. Amén. Enamóranos tú, Jesús, mi fiel amigo. Enamóranos de ti, Señor. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás.
No quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para Ha llegado la hora de despedirnos de su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. Un programa que se emite los días lunes de 21 a 22 horas. Le esperamos en nuestro próximo programa.